Para este 30 de julio ya está confirmado el culto de acción de gracias. Ustedes saben que como secretario de la confraternidad me mandan a gestionar todo ello. Entonces ya hemos enviado las cartas la carta a la municipalidad, nos ha aceptado. Esta vez va a garantizar la asistencia de las autoridades. Pero los pastores desean también una reunión con el alcalde. Ustedes saben que eso es complicado. El año pasado, para reunirnos con el alcalde, yo tuve que esperarlo ahí como un gato esperando a su presa, ¿no? Que aparezca y se agazape y se lance, esperando. Y una vez que apareció, de la nada irrumpí porque no me querían dar pase con el alcalde. ¿Cómo está, señor alcalde? De frente, le saludé ahí recién. Y le mencioné sobre el culto y todo eso, entonces ahí me derivó recién con el subgerente. Pero esta vez quieren una reunión mucho más cercana los pastores. Entonces lo que hicieron fue, como saben que la mamá del alcalde asiste a la iglesia Aleluya, entonces dijeron, ya, y como el pastor Juan Tello está asistiendo también ya a la confraternidad, entonces dijeron, ya contigo, Juan, le dice el pastor Raúl, ya contigo de una vez, nosotros hacemos la carta y tú le haces llegar a su mamá, pues. Y su mamá puede mediar puede servir de mediadora, porque va a ser bien difícil que lleguemos por la municipalidad. La carta se le puede presentar para una reunión, pero de ahí a que ellos nos acepten va a ser bien complicado, ¿no? Muy difícil. Entonces dijeron, ya, está bien. Y entonces se le hizo llegar la carta, o se le está haciendo llegar la carta, bueno, al menos le hemos dado al pastor Juan. El pastor Juan se tiene que encargar de entregarle a la mamá. Y esperamos que a través de ella como mediadora nosotros podamos acercarnos podamos acercarnos ante el alcalde y poder conversar. Eso es lo que se espera. Es decir, ella está haciendo las veces de mediadora. Alguien que te facilita el acceso a alguien que conoce a esta persona muy importante. Nosotros necesitamos el favor de que se reúna con nosotros y por lo tanto se puede acceder a través de ella. Aunque sabemos que tal vez pudiera ser que no sea tan efectivo, que no le haga mucho caso. ¿No es así? ¿Por qué tomo esta idea de mediadora? Porque la palabra de Dios también nos dice que nuestro Señor Jesús es nuestro mediador. Para poder acercarnos al Padre, no podemos hacerlo por nuestras propias cuentas. Desde Génesis 3 estamos rotos, quebrados. Desde Génesis 3 el ser humano solo busca su gloria. Y ya como hemos visto los domingos en la mañana, justamente el ser humano buscó su gloria, quiso ser como Dios. Y entonces comió del fruto prohibido. ¿Llegó a ser como Dios? No, ellos ya eran un tanto en el sentido de como personas, de ser seres personales, ya eran como Dios. Ellos tenían la imagen y semejanza de Dios. Bueno, hasta ahora tenemos la imagen y semejanza, aunque ahora caída. Pero ellos buscando su gloria, buscando su felicidad por encima de la obediencia y la santidad, desobedecieron a nuestro Dios, pues no. Pero desde ese momento no podemos acercarnos a Dios, sino a través de un mediador. Eso fue claramente notorio desde las primeras páginas de las Escrituras. Nosotros observamos que después que Dios va y maldice a la serpiente y también da estos juicios para el hombre, Dios va a cubrir la desnudez del hombre y lo hace a través de pieles de animales. Miren ustedes, para que puedan cubrir su desnudez. Y aunque ya la comunión con Dios había quedado dañada, rota,
Aún así, todavía el ser humano es propiedad de Dios, por así decirlo. Es Dios, el creador, quien es el amo todavía del ser humano. Pero el ser humano está con el corazón desviado. Pero para continuar todavía nuestro Dios teniendo trato, cubre su desnudez, matando animales. Este animal hace como una especie también como mediador, por así decirlo. Porque mira, no se puede acercar el hombre directamente a Dios a pesar que está expulsado del huerto. Todavía Dios va a tener tratos con el ser humano. El ser humano tendría que ser consumido. Pero Dios cubre su desnudez, ¿no? Cubre su desnudez con pieles. Bueno, está cubriendo la desnudez física, sí, pero esto apunta a algo más, ¿no? A un tema espiritual. Pero es nuestro Dios matando animales para poder cubrir la desnudez del hombre, debido a su vergüenza por el pecado. Las Escrituras, desde que inicia, nos comienza a mostrar la necesidad del hombre de un mediador, de un redentor, de un sustituto, pero no es cualquier mediador. Las Escrituras nos enseñan que, ya hemos visto incluso, que este mediador en su resurrección fue exaltado hacia lo sumo. Leamos juntos, por favor, hasta lo sumo. Leamos juntos nuestro material. Nuestro exaltado mediador, por favor, página 20, lección 29. No sé si la próxima semana, con tal de recuperar, pudiéramos hacer doble, no sé si lunes o mi miércoles, tal vez o martes y miércoles, porque ya están a punto de terminar los viernes, el del viernes. Si empezamos más temprano, pues. También, pero vas a venir. Puede ser también. Y hacemos doble, ¿no? Muy bien. ¿Doble compartir también? Doble compartir. Con un refrigerio. Muy bien. La obra salvadora de Cristo no termina con su muerte en la cruz. Continúa en su exaltación. Cristo es el gran sumo sacerdote que ofreció el sacrificio perfecto de sí mismo para satisfacer la justicia de Dios y salvar a su pueblo de la ira. Pero también es el gran sumo sacerdote que está en el cielo a su favor y vive para siempre para interceder por ante Dios. En la encarnación, el Hijo tomó sobre sí mismo la humanidad de su pueblo para poder morir en su lugar. El Hijo está en el cielo vestido de la misma humanidad. Eso es hermoso, ¿no? Porque quien está a la diestra de Dios es alguien que nos entiende. Por eso es que puede ser nuestro mediador. Por eso es que puede ser mediador. Él nos entiende. Él ha pasado por lo que hemos pasado. Entonces, el Hijo tomó sobre sí mismo la humanidad de su pueblo para poder morir en su lugar. El Hijo está en el cielo vestido de la humanidad, ahora glorificada, idónea, ¿no? Con un cuerpo idóneo para la eternidad, representando a su pueblo delante de Dios como su mediador y como su abogado. La próxima semana veremos el tema de cómo es que Él es nuestro abogado, ¿no? En los próximos 2 capítulos veremos con más detalle estos 2 roles. Mediador ahora y abogado después. La palabra mediador viene del verbo en latín mediare, que significa estar en el medio. Eso es mediador. Ponerse en el medio, como estamos usando a la mamita del alcalde, ¿no? Estamos poniéndola en el medio para poder acceder al alcalde. Eso es, ¿ve? Alguien que se pone en el medio. La palabra griega para mediador es mesites, derivada del verbo mesiteuo, que significa lograr un acuerdo. Alguien que se pone entre dos para lograr un acuerdo. Las siguientes definiciones de mediador son útiles, porque nosotros constantemente incluso cantamos de Cristo como nuestro mediador, ¿no? Pero es necesario entender qué es lo que eso implica. Muy bien, primera definición. Uno que ayuda o hace que las partes lleguen a un acuerdo con la implicación de garantizar la certeza de la gestión. Por eso estamos usando a la mamita del alcalde, ¿no? Uno que ayuda o hace que las partes lleguen a un acuerdo. Nosotros queremos reunirnos con el alcalde no tiene ni interés seguramente, pero la mamita pudiera lograr eso.
que lleguemos a un acuerdo y nos reunamos. Bueno, esa definición se aplica, vean ustedes, con la implicación de garantizar la certeza de la gestión. Otra definición dice, uno que actúa entre dos partes, uno que se interpone para reconciliar dos adversarios. Un árbitro, uno que es el medio de comunicación entre dos partes, un intermediario. Esta definición nos amplía mucho más, ¿no? Nos amplía mucho más. ¿Qué pasó? Freddy, como siempre. Qué muecas le hará ya. Miren ustedes, uno que se interpone para reconciliar dos adversarios. Aquí hay dos adversarios y eso ya lo sabemos. Sabemos que el hombre está en enemistad con Dios, pero también hemos aprendido que no solamente el hombre está en enemistad contra Dios, es Dios en enemistad activa contra el hombre. Activamente. Es muy diferente que solamente tú estés enemistado con Dios. Dios no me cae, no quiero saber nada con Él. ¿Y qué efecto va a tener para Dios eso? ¿Le va a aumentar o le va a quitar su gloria? Pero ¿qué pasa si Él está enemistado contigo? Ahí sí es el problema. Y la Biblia enseña que no solo el hombre está enemistado con Dios, sino que Dios está en enemistad con el hombre. Entonces, ya tenemos dos enemistados. La enemistad mayor es la de Dios. ¿No es así? Porque si esa enemistad no es corregida, no es solucionada, el ser humano será condenado por toda la eternidad. Pastor, ¿por qué tanto? Por toda la eternidad. Es que recuerden, hemos faltado y fallado a un Dios eterno. ¿Saben por qué nosotros a veces no vemos el juicio de Dios, el castigo de Dios sobre el pecador como algo justo? Porque nos damos demasiado valor. Nos juntamos y ni siquiera nos juntamos entre todos los seres humanos para decir, mira, toda la humanidad delante de Dios también vale, ¿no? Ni siquiera decimos así, ni siquiera juntamos a los demás, solamente nos miramos a nosotros, miramos a los nuestros y decimos, y nos ponemos un valor superior. No vemos la santidad de Dios, no vemos el valor de Dios. Como dice Paul Washer, puedes juntar todos los mundos, los universos posibles que puedan existir, ponlo en una balanza y pon a Cristo al otro lado. Y Cristo pesa infinitamente más, infinitamente más. Más o menos como que tal vez pongas un izango en una balanza y al otro lado pongas a tu hijo. ¿Qué vale más? Aunque ese ejemplo todavía es muy, muy limitado, muy pequeño, pero al menos nos puede ayudar a entender un poco. Es Dios el santo, es Dios el de verdadero valor, Él es el valor real. Y hemos fallado en contra de Dios. Es decir, tenemos dos enemistados, especialmente Dios, y el intermediario, quien es Cristo, es aquel que se interpone entre estos dos, coge la mano de uno y coge la mano del otro y lleva a la reconciliación. Ese es el intermediario. Muy bien. Webster define mediador como alguien que está calificado y es capaz de interponerse entre dos partes para reconciliarlas. No solamente es un mediador para reconciliar, sino alguien que está calificado. Y eso es lo que es Cristo, ¿no? Es un mediador calificado, no es cualquier mediador. Y es capaz de interponerse entre dos partes para reconciliarlas. Para poder ser un mediador adecuado entre Dios y los hombres, era necesario que Jesús de Nazaret fuera tanto Dios como hombre en una sola persona. Una sola persona con ahora dos naturalezas. Eternamente la segunda persona de la Trinidad o el Hijo eterno de Dios
era una persona, era una persona y es una persona, pero tenía solamente una sola naturaleza, que era la divina. Cuando se encarna, desde ese momento Él incorporó una naturaleza más a su persona, la naturaleza humana en una unión hipostática, inquebrantable, inseparable, incluso complicada de poder entender. Pero es lo que las Escrituras enseñan. Entonces, era necesario pues que Él sea como nuestro representante. Para que pueda tomar la mano del hombre, tenía que ser hombre. Para entender al hombre. Haber pasado lo que el hombre atraviesa. Recuerden lo que las Escrituras enseñan. Cristo nació sin pecado, no pecó nunca, jamás pecó, pero recuerden que su cuerpo estaba susceptible a corrupción. En semejanza de carne de pecado, dice el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? ¿Y qué significa eso? Que su cuerpo era susceptible a los efectos del pecado. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuáles? Dolor, frío, llanto, muerte. ¿Se afligió? Claro que Jesús se afligió. Hasta la muerte, dijo, ¿no? Estuvo afligido de tal manera que incluso sudó gotas de sangre. Él tenía que ser hombre. Entonces, para poder ser un mediador de adecuado entre Dios y los hombres, era necesario que Jesús de Nazaret fuera tanto Dios como hombre en una sola persona. Él debía ser completamente hombre para poder extender su mano hacia el hombre y revelarle a Dios y traerle consuelo. Él debía ser completamente Dios. Esa palabrita completamente tienen que cambiarle, es verdaderamente. ¿Sí? Si hablamos completamente, ya saben ustedes que completo significa completo, ya no incluye nada más. Teológicamente es verdaderamente. Él debía ser verdaderamente hombre para poder extender su mano hacia el hombre y revelarle a Dios y traerle consuelo. Él debía ser verdaderamente Dios para poder extender su mano hacia Dios y ser la plena revelación de la majestad divina e interponerse a favor de los hombres. Si no, no podría ocurrir eso. Sería la peor blasfemia atribuir esa clase de poder incluso a la más exaltada de las criaturas. Ninguna criatura, por más exaltada, ¿quiénes pudieran ser las criaturas más exaltadas del universo? ¿Quién se te ocurre, Elsie? ¿Quién se te ocurre, Priscila? Yo sé que están calificados, o mejor dicho, ya pueden diferenciar más o menos ello. ¿Quiénes serían las criaturas más calificadas, por así decirlo? No hay ni uno, pero entre todos, ¿a quién tal vez pudiéramos decir, tal vez este ser está calificado para ser mediador debido a su santidad? ¿Quién sería? Equivocadamente yo creo que pudiéramos mencionar a alguien, a algunos. ¿Quiénes? A ver. ¿A quiénes, Freddy? A Sugel Michelén, dice. Al Papa, dice. Al pastor. Oye, hermano, si a mí me ponen de mediador, ya fueron, hermanos. No, pero creo que pudiéramos, de alguna manera, pudiéramos pensar en algunos seres, equivocadamente de todas maneras, que pudieran estar como casi calificados, pudiéramos decir. ¿Quién pudiera ser? A ver, Cristian, vamos, tú sí. Michi no juega, pero creo que esta sí se la sabe. Hermanos, anoche me jalaba los pelos, hermanos. Esos Michis, Dios mío, nunca han jugado Michi ustedes. No han tenido infancia. Y peor, Priscila no me dejaba entrar ahí. No te das cuenta. Esta me decepciona. A ver, Priscila, ¿quién crees tú? Los seres más santos. Los ángeles, ¿no? Ya, pero eso es muy general. ¿Quién sería? Isaías 6, pues.
Los serafines que están volando alrededor del trono están más cerca del trono de Dios. Pudiéramos decir, los serafines. Los serafines son los seres más santos, las criaturas más santas que puedan existir. Y claro que sí. Pero ni aún así, la criatura más exaltada, si decimos que tiene la capacidad, eso es lo que está diciendo aquí nuestro material, sería la peor blasfemia atribuir a esa clase de poder, el de ser mediador entre Dios y el hombre, incluso a la más exaltada de las criaturas, incluso a los serafines mismos. Incluso lo dice acá, ¿ve? Los majestuosos serafines que habitan en el trono de Dios ni siquiera se atreverían a decir que son su reflejo. Recuerden cómo es que volaban esos serafines en Isaías 6. Espérate, dos alas cubrían sus ojos para no ver. Indignos se sienten. 2 alas se cubrían sus pies. Generalmente, los pies son símbolo del caminar diario, ¿no? Pudiéramos pensar entonces, tal vez nos pudiéramos equivocar, pero al menos eso es lo que las Escrituras enseñan constantemente. Cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, dice, pero entonces, Señor, lávame todo, dice uno de los apóstoles, ¿no? No, y ustedes ya están limpios, pero dejen que lave sus pies todavía debo lavar. Mostrando que Ajá. Uh-huh. O sea, los pies generalmente están representando el caminar diario, pues. Nosotros salimos de la iglesia, de la casa, ¿no? Desde temprano comienza el arreglarnos, el cambiarnos y todo eso. Se espera que sea desde las 5. Porque 5 minutos. pero es que no vives con tantas mujeres. Y entonces, pero ya salimos bien cambiados, bien perfumados, bien limpios, bien bañados y qué sé yo. Pero yo siempre que llevo a la iglesia veo mis pies. Por más lustrado que está el zapato, mi casa, al salir, a veces peor en lluvia. Y eso en carro, Eso en carro. Antes en moto nos poníamos bolsa. Con bolsa poníamos. Pero incluso con carro, para llegar al carro, cuando hay lluvia, nuestros pies se ensucian con barro. Y siempre estoy pensando, es evidencia que todavía tengo pecado, ¿no? Mi caminar. Ahora, los serafines se cubren sus pies para tal vez como símbolo de que el caminar de ellos todavía no se ajusta a la santidad perfecta de Dios. Y también con 2 vuelan. Recuerden que ese trono estaba ahí, ¿no? Llenaba sus faldas, dice, del trono, cubrían completamente todo, y ellos no se dignan a tocar el cimiento del trono de Dios. Oye, sale acá. Ni siquiera quieren pisar, sino que vuelan, ¿ve? Están alrededor. Ni siquiera estos seres se acercan en lo más mínimo. Ni ellos mismos pudieran levantar la mano y decir, nosotros podemos hacer de mediador entre Dios y los hombres. ¿Se acuerdan ese salmo que pregunta, ¿no? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién lo va a hacer? Y la pregunta que se hacen en Apocalipsis, ¿no? ¿Quién es digno de abrir los sellos? ¿Quién lo es? Solamente el Cordero, ¿no es así? Muy bien. Tan espléndidos como son, se atreven a poco más que agachar la cabeza, cubrirse y clamar que Él es santo, santo, santo. ¿Ve? Isaías 6, lo que lo hemos visto innumerables veces, ¿no? Ni siquiera ellos inclinan la cabeza, se cubren sus ojos, vuelan, ni siquiera tocan sus pies. Obviamente que es una visión, pero es una representación de una realidad mayor, no se olviden. Pero claman, santo, 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 y claman delante del trono de Dios. Pero recuerden, ¿a quién estaba viendo Isaías en Isaías 6? ¿A quién dice Juan? Este domingo incluso lo hemos vuelto a ver. Juan nos dice que cuando Isaías estaba viendo la gloria de Dios,
Isaías estaba viendo ¿a quién? A Cristo, que estaba sentado en ese trono, con los serafines volando alrededor. Era Jesús, era el Hijo de Dios. La mediación es un trabajo que va más allá de cualquier criatura. Nadie puede mediar, nadie. Si no hay nadie, eso te incluye a ti. Tú no puedes acercarte a Dios en tus propios medios. Algo que lastimosamente el pentecostalismo hace es que te lleva a pensar que tú puedes acercarte a Dios a través de tus obras. El catolicismo lo hace de manera más grosera todavía. Penitencias, a través de confesiones, de oraciones, oraciones penitentes, ¿no? 10 Ave Marías, 5 Padre Nuestros, ¿no? Y en fin, a través de obras. Buenas obras cubren las malas obras. Es como el gato, ¿no? El gato hace su necesidad y lo cubre. O sea, tú haces una mala obra y lo puedes cubrir con una buena obra. Pero no es así. Y en el pentecostalismo, lastimosamente, a través de oraciones también, a través de ayunos, cuanto más levantas más temprano a orar, cuanto más estás, en fin, todo ello les lleva a creer que de alguna manera son más ungidos. Ellos son los ungidos, los santos. Y la palabra de Dios dice que todo aquel que ha creído en Cristo y ha nacido de nuevo, es ungido, es santo del Señor. Ya tiene el Espíritu Santo, pero nos lleva a pensar, ¿sí o no? Porque hacíamos una cosa o tal cosa, más cercanos estamos a Dios. Y no es así. Nosotros mismos podíamos ya ganar. Cuanto más almas traíamos, estaba más grueso delante del Señor. Y aunque eso es algo que tú y yo tenemos que hacer, pero ninguna obra tuya, ni mía, sirve para mediar entre Dios y nosotros. La mediación, hermanos, es un trabajo que va más allá de cualquier criatura. Es un oficio que pertenece solamente a Cristo. Escuchen otra vez, la semana pasada veíamos que el cristianismo es exclusivo, un solo camino, una sola verdad, y Él dice, yo soy la vida. Y ahora aprendemos que hay un solo mediador. Solo hay un mediador. Por lo tanto, la salvación, por más que nos duela, como decía el domingo en la noche, no voy a defender a Dios. Lo que tenemos que hacer es predicar lo que la Biblia dice acerca de Dios. Y entonces enseñamos la responsabilidad del hombre, la soberanía de Dios. Paralelo. Y luego hicimos la explicación, cómo es que esa soberanía es que actúa, ¿no? Y el apóstol Juan nos deja con la boca abierta, mostrándonos la hermosa sabiduría de nuestro Dios, ¿no? Pero solamente este oficio le pertenece a Cristo. Es un oficio que pertenece solamente a Cristo. Solo Él está calificado para ponerse frente a Dios a favor nuestro. Porque solo Él es la plenitud de Dios en forma corporal, como dice Colosenses, ¿no? Él es la imagen visible del Dios invisible. En Él habita corporalmente toda la deidad, plenamente la deidad. Solo en Cristo, solamente en Él. Es decir, es Dios, Jesucristo es Dios en el sentido más estricto. Y es hombre como nosotros, pero sin pecado. Por eso es que Él está calificado para ser mediador entre el hombre y Dios. Pero pastor, pudo haber sido solo mediador como Dios. ¿Por qué necesitaba ser hombre? Es que necesitaba Él entender, no es que necesitaba, sino que en la justicia de Dios, Él tenía que pagar, o el hombre tenía que pagar las consecuencias de su maldad. Adán fue nuestro representante federal, la cabeza federal de la humanidad. Y cuando él cayó, caímos todos. Y Dios envía a un segundo Adán, a Jesús, para que a través de su santidad y su perfección,
en su muerte, Él pague en nuestro lugar y Él se convierta ahora en nuestro representante legal delante del Padre. Sigamos. Oye, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Número 1. Desde la caída de Adán, la más grande necesidad de la humanidad ha sido alguien que pueda representar a los hombres delante de Dios y actuar como mediador. Ya les dije, desde Adán la Biblia muestra la necesidad de un mediador. Constantemente. No puedes acercarte en tus propios medios. Así se hace el apóstol Pablo. No lo puedes hacer. Así seas John MacArthur. Bonita esa imagen, ¿no? Que conmueve, esa imagen entre que MacArthur y Sproul se encuentran arriba, ¿no? Si ustedes han seguido el ministerio de Sproul y MacArthur, y no solamente eso, sino también han seguido la amistad que han tenido estos dos, y entienden lo que significa ser bautista y ser presbiteriano, estos dos hombres han sido un ejemplo hermoso de cómo es que en medio de las diferencias, ellos han seguido estando unidos en el avance del Evangelio. Ambos aprendiendo de ambos. MacArthur aprendiendo acerca de la reforma, ¿no? Y Sproul muy pegado también a las Escrituras, aprendiendo más el corazón pastoral que tenía MacArthur, ¿no? Ustedes ven a Sproul. Sproul es más teólogo, ¿no? Agarra al pastor, muy bien, tipo Baxter, ¿no? No sé si han leído a Baxter, un pastor muy entregado a la palabra de Dios, muy conocedor, muy apasionado, pero con algunas ideas que necesitaba todavía aterrizarlas muy bien, pero nadie puede negarle el corazón pastoral que ha tenido. Nadie. Y el amor que ha tenido por el Señor y la predicación, ¿no? En algunos puntos se necesitaba de un teólogo de repente profundizar un poco más en teología. Y eso es lo que Sproul trajo, ¿no? Tomó, MacArthur mismo dice, yo era un bautista en la periferia, dice, caminando como que un poquito más en los límites al punto de tal vez en algún momento pudo haberse desviado, hasta que encontró a Sproul. Ni siquiera Sproul era bautista, era presbiteriano. Y Sproul me trajo al sendero, al camino de la centralidad, dijo, ¿no? Por eso esa imagen conmueve mucho, ¿no? Que se hayan encontrado. Pero más que se hayan encontrado ellos, que haya vuelto a su Señor, ¿no? Que estén ahí con su Señor, con el Señor. Pero ni siquiera ellos, hermanos, ni siquiera ellos, porque ustedes recordarán que el mismo Sproul, el mismo MacArthur cuenta que un día Sproul llega a su iglesia a predicar y no tenía Biblia en su mano. Le habían invitado a predicar a la iglesia de MacArthur y él no tenía Biblia en su mano. Llegó y le preguntó a un diácono, ¿no? ¿Tienes Biblia? Ya, trae. Y de frente sale a predicar. Porque todo estaba en su mente, pues, ¿no? Todo estaba en la mente. Mientras que MacArthur es de bosquejos y bien él todo fluía de la profundidad de sus estudios, ¿no? En fin. Pero ni siquiera ellos, hermanos, pueden hacer como mediador delante de nosotros. Y a veces pensamos, mi mamita, mi papá, mi hermano que está en el cielo, me va a cuidar. No, completamente falso, hermanos. Eso es una locura decir eso. Eso es no conocer a Dios, lastimosamente. Nadie puede hacer de mediador, nadie puede ganar favor para ti, para mí. Solamente Cristo, nadie más. Entonces, desde la caída de la humanidad, la necesidad más grande de la humanidad, ¿qué es lo que ha sido? La necesidad más grande del ser humano ha sido que haya alguien que pueda representarnos delante de Dios y actuar como mediador. Un representante como este era la única esperanza para la reconciliación con
de los hombres con Dios. No había otra manera. Este dilema ancestral se representa claramente en el libro de Job. Miren ustedes, porque recuerden, esto de la exclusividad del cristianismo todavía continúa con esto, y vamos a ver en estos textos, para que quede bien claro que sin Cristo, todo ser humano, no importa si es musulmán, hindú, o tu papá, tu mamá, tu abuelita, tu tío o tú mismo, fuera de Cristo como mediador no hay salvación. Hayas vivido en la época que hayas vivido. Y mira, desde Job se declara esto. Miren, ¿cuál fue la gran queja de Job en Job 9:29? Leamos, por favor. Job 9:29. Job 9, por favor, versículo 29 al 33. Dice lo siguiente. Yo soy impío. ¿Para qué trabajar en vano? Mira, él mismo lo sabe. Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aunque aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Esto está dando una idea de un leproso, ¿no? Porque justamente los leprosos en el Antiguo Testamento era la representación de la lepra, era la representación del pecado. No es que Cristo quiso darse de un gran milagrero y sanando una enfermedad incurable como la lepra. No solamente eso, no era solo un milagrero. Estaba sanando la lepra porque la lepra representaba el pecado. ¿Y qué es lo que hacía la lepra? Te quitaba sensibilidad en los nervios. Tú no tenías, conforme la lepra avanzaba, tú perdías sensibilidad. Tú podías poner la mano en el fuego y quemarte y no sentir nada. Y eso, pues, al no sentir nada, te quemabas y eso nomás comenzaba a infectarse y se podrían peor y peor y peor. Ahora, los cubrían con vendas, pero rápidamente, las vendas limpias con las que les cubrían, rápidamente se ensuciaban y tenían el hedor de la piel en putrefacción. Y algo así está diciendo acá Job, dice, yo soy impío, ¿para qué voy a trabajar en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Así yo me lave, así me bañe. Imagínate que te has bañado, estás limpio, perfumado, y tu camisa comienza a desabrocharse, que de asco, ¿no? No, David, no te pongas, por favor, no me pongas en tu cuerpo. Aún mis propios vestidos me abominarán, dice. Espérate, si tú te acuerdas de Job, ¿qué dice Job 1? Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Espérate, de poco se dice eso. Ahora está hablando en términos, cuando se refiere a esta perfección, obviamente se refiere que Job, y ustedes lo van a ver, Job creía, obviamente, en Cristo. No con toda la información que nosotros tenemos, pero creía en el Redentor, en el Mesías que Dios enviaría. Y en la Biblia, a los justos se les llama justos cuando ellos creen en Dios a través del Mesías. Y acá hay uno que es hombre, dice, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero él, ¿qué es lo que llega a decir? Aunque me lave, aún estoy sucio. No puedo cambiar eso. No lo puedo hacer, dice. ¿Serás tú como Job? ¿Seremos tú y yo, alcanzaremos a ser siquiera como Job? Y luego sigue diciendo, versículo 32, porque no es hombre como yo, Job, seguimos en Job, por favor, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. ¿Cómo voy a querer venir a juicio con él? No hay entre nosotros árbitro.
que ponga su mano sobre nosotros dos. Esa era la incógnita, o esa era la queja de Job, ¿no? ¿Cómo voy a acercarme delante de ti si soy un sucio pecador? ¿Cómo lo voy a hacer? No hay árbitro, dice. Está refiriéndose, no hay ningún ser humano, no hay ningún ser creado que pueda ser de árbitro entre Dios y el hombre. ¿Qué es lo que dice? Yo soy limpio, ¿para qué trabajar en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. ¿Qué significa eso? Aún Dios tiene todo el derecho de condenarnos. ¿Por qué? Porque así te hayas limpiado, así hayas cargado, te hayas limpiado, por así decirlo, con las mejores obras que puedes hacer, todavía Isaías dice son trapos de inmundicia, tus obras. Nota, Job reconoció dos verdades muy importantes. En primer lugar, como todos los hombres, él era un pecador delante de Dios. Él reconoce eso, ¿se dan cuenta? Eso es fundamental, hermanos, para alguien que viene al arrepentimiento y fe. Reconocer que somos pecadores. No es que me miro con Paul. Paul pudiera jactarse y decir, pastor, yo tengo menos años que tú, por lo tanto pequé menos. Seguramente tengo menos pecados que tú. Tal vez pudiera decir eso él. Pero espérate, no nos estamos midiendo con en los hombres. Nos medimos. ¿El estándar quién es? Cristo. Claro, Dios mismo. Él es el estándar. En primer lugar, entonces, Job reconoce que era un pecador, como todos los hombres. En segundo lugar, todo su trabajo para justificarse a sí mismo delante de Dios era en vano. Por más que quiera limpiar su culpa, jamás lo haría, ni con obras, ni con acciones, no podía. En Jeremías 2:22 Dios declara, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Dios. Límpiate, límpiate. Eso era el problema de Martín Lutero. Martín Lutero constantemente leía el Antiguo Testamento, leía que de la santidad de Dios y él entendía, soy pecador. Muy bien, necesito confesar a Dios mis pecados. E iba y se confesaba constantemente. Horas y horas confesándose ante los sacerdotes, ante los curas en el confesionario. Horas y horas para que luego regresaba a su cama a dormir y otra vez recordaba, venía a su mente un pecado que no lo había confesado y otro pecado que acababa de cometer y otro pecado en otro segundo más. Lutero, los católicos dicen que Lutero estaba loco, pero es que en realidad él tenía una conciencia de la santidad de Dios y una conciencia de su pecado. Intentó limpiar su pecado yendo a Roma, haciendo penitencias y haciendo viajes de peregrinación, con tal de expiar sus pecados. Y él se dio cuenta, no, nada de esto, nada limpia pecado, hasta que lee Romanos y se da cuenta. Solamente por la fe en Cristo el hombre es justificado. Solo por la fe. Hermanos, eso, miren, ¿se han dado cuenta por qué? Es que cuando en la iglesia se comenzó a enseñar de este Dios de las Escrituras, muchos comenzaron a irse y a dejar de perder las ganas de buscar a Dios. No, pero pastor, antes buscábamos lindo, nos amanecíamos y le dábamos y esto, qué apasionados éramos. ¿Y ahora por qué no? Si estamos conociendo a Dios ahora, ¿por qué no? Porque de alguna manera nosotros sentíamos que haciendo cosas el Señor se agradaba de nosotros. Pero ahora se nos dice, encontramos en las Escrituras que tu salvación y mi salvación es sin obras, solamente por la fe en Cristo Jesús, solo por la fe en Cristo Jesús. Hermanos,
al ser humano le gusta, quiere tener siquiera algo que ver en su salvación, quiere apoyar en algo, quiere llevarse el crédito, algún crédito de su salvación. Y vienen las Escrituras y dice, ¿sabes qué? No tienes ningún crédito, no puedes tener ningún crédito. La salvación es plenamente de nuestro Dios, completamente de Él. Viene de Él nos lo da. ¿Y cómo? Por la fe solamente en este Cristo. Solo por fe, nada más. ¿Necesitas corregir tu camino todavía? Pregúntale al ladrón en la cruz. No estoy diciendo que no se deba corregir el camino. Mientras, si el Señor te permite vida todavía después de arrepentirte, obviamente que la evidencia de haber creído en Cristo será corregir tu camino. Pero el ladrón en la cruz solo creyó en Él, se arrepintió y creyó en Él. Y fue salvo. Como dice el libro de San Waldron. ¿Qué se necesita para ser salvo? Bueno, también. Pecar para ser perdonado. Bueno, ya lo somos, pero ya lo somos. Es arrepentirse y creer. Por eso que Jeremías dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, es decir, hagas lo que hagas, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Esta es la horrible realidad de aquellos que entienden tanto su extremo fracaso moral como la santidad de Dios. Esto era Lutero mismo, pues, ¿no? Un fracaso total, un fracaso moral total delante de la santidad perfecta de Dios. Separado de Cristo, su sacrificio propiciatorio, su justicia imputada y su mediación perpetua, tú y yo no tenemos esperanza. Separado de lo que Cristo hizo, estamos completamente perdidos. Totalmente perdidos. Una de las últimas veces que MacArthur apareció hablando, ¿no?, públicamente a la iglesia, creo que una especie de sermón que hizo, él reconoció y dijo, no, ya estoy pronto para partir, dijo, ¿no? Y estaba completamente seguro de que volvería a casa, volvería con el Señor. Iría a casa. La muerte, como esta frase que está circulando, la muerte no es el final para el creyente. La muerte lo regresa a casa, lo vuelve a casa. Nosotros lloramos y claro, hermanos, estuve a punto de verlo en persona a MacArthur, no tuve la oportunidad. Cuando fui a República Dominicana, él estaba como conferencista para la conferencia, pues, ¿no? Y incluso, como sabían que yo estaba viajando, la organización de Por Su Causa me manda un email para que justamente la prédica de MacArthur yo la comente en Por Su Causa TV. Y me grabaron todavía, ¿no? O sea, MacArthur iba a predicar y ni bien predicaba, yo tenía que ir al set de Por Su Causa TV y ahí me iban a entrevistar y yo iba a comentar la predicación de MacArthur. Y MacArthur lastimosamente anuncian, cuando ya estoy ahí, voy a conocer a MacArthur, anuncian, no puede venir MacArthur, solamente ni MacArthur ni Sproul. Los dos iban a estar. Y los dos predicaron solamente con video, así como hizo Katy en Lima, ¿no? Igualito hizo MacArthur con Sproul. Iba a conocerla a los dos, hermanos. Al menos a Albert Moller y Mark Dever conocí. Pero predicaron y lo más próximo que estuve fue, ni bien terminó de predicar él por video nada más, me llevaron pues para comentar su prédica. Yo estaba perdido, yo estaba completamente perdido y estaba triste, pero a la vez, bueno, en realidad no sabía qué decir mucho. Era 2016. Quedó grabado. Charles lo subió todavía la grabación. Yo decía, ¿por qué lo han subido? No lo hubieran subido, qué vergüenza. Pero, hermanos, ni siquiera MacArthur, nadie puede actuar como mediador. Absolutamente nadie. Si MacArthur está en la presencia del Señor, no es porque fue un gran pastor. No fue porque fue un gran maestro de las Escrituras. No fue por la exégesis que hizo.
Porque si fuera así, entonces solamente el único trabajo que tenemos que hacer es hacer una buena exégesis y convertirnos en buenos predicadores. No, si MacArthur está en la presencia del Señor, es porque él creyó, solamente creyó, que ni siquiera sus obras ni su predicación, ni la fidelidad al ministerio en estos más de 50 años de ministerio en su iglesia, nada de eso suma ni siquiera una pizca para que él alcance el favor de Dios. Solamente es la fe en Cristo. Las obras son la evidencia de que eso verdaderamente ha ocurrido. Versículo 32, sigue diciendo Job, porque no es hombre como yo. Claro, pues, Dios no es como nosotros, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. ¿Cómo voy a venir a juicio con Dios? Salgo perdiendo, dice Job. Salgo perdiendo. Él entiende la grandeza de Dios. Él entiende quién es Dios. Y él está, ¿cómo acercarme a Dios? No se puede. Nota, Job reconoció que Dios es santo, separado de los pecadores y está más allá del alcance de los hombres. Esta es una de las grandes verdades principales o verdades fundamentales, hermanos. Si no entendemos esto, constantemente vamos a estar pensando, ¿pero por qué Dios? ¿Pero por qué así? ¿Qué por qué allá? No. Dios es verdaderamente santo y está separado de los pecadores y está más allá del alcance de los hombres. Dios le dijo a Moisés, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Ni siquiera hombre, ni siquiera los serafines, hermanos. Ni siquiera los serafines, recuerden. Job reconoce esta verdad. ¿Cómo podría él siquiera imaginar que podría entrar a la presencia de Dios? Él entiende, no lo puedo hacer. La pregunta permanece para Job y para nosotros. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Cómo podemos entonces acercarnos a Dios si una vida de buenas obras no alcanza? Ser un buen esposo no alcanza. Ser un buen hijo no alcanza. Ser una buena persona no alcanza. ¿Cómo entonces podemos acercarnos a Dios? Se requiere, y la Biblia grita, ¿no? Se requiere un mediador. Pero este mediador tiene que estar cómodo en la presencia misma de Dios. Recuerda, los serafines no están cómodos en el sentido de están humillados, están cabeza baja, están temerosos. Se requería alguien que esté cómodo en la mismísima presencia de Dios. Y a la misma vez, uno en quien nosotros podamos encontrar consuelo al ser nuestro representante, ser uno como nosotros. Constantemente a veces nos jactamos, ¿no? Cuando, Claudio Pizarro fue el más grande futbolista que conoció, creo, Europa, ¿no? El más exitoso, aunque para Perú no hacía mucho, pero Dios mío, como en Alemania, en el Werder Bremen, ¿no? El mismo Chelsea también lo reconocieron muy bien, en Inglaterra, en el Bayern de Múnich. Pero, ¿cómo siempre los periodistas, los comentaristas decían, ¿no? Claudio Pizarro es peruano, un peruano en el extranjero, un representante de los peruanos. Constantemente cuando vemos cualquier peruano que está siendo exitoso, es peruano. O sea, es como nosotros, decimos, aunque sea ni nos conozca ni nada, ¿no? Pero este Cristo, Él sí es un representante, Él es como nosotros. Él es hombre y nos entiende a la perfección. Sigue diciendo Job, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. No hay árbitro, no hay ni uno solo. Job lo reconoce, Job lo entiende. No hay árbitro, no lo hay. Estamos perdidos, dice Job. La palabra árbitro se traduce de la palabra hebrea yakah, que se refiere a un árbitro mediador.
Job reconoció su necesidad de un mediador que estuviera calificado para ponerse entre él y Dios. En 1 Samuel 2:25 leemos: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. No hay problema. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Te das cuenta? ¿Hay todavía batería o memoria? ¿Y cuánto falta todavía? Uy, falta bastante todavía. Sigamos. Ya con audio, aunque sea, pues lo completamos. ¿Sí? Entonces, lo tendré listo, por si las moscas. Entonces, no hay árbitro, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros, dice el versículo 33. ¿No? Entonces la palabra árbitro se traduce a la palabra hebrea yakaj, que se refiere a un árbitro o mediador. Job reconoció su necesidad de un mediador que estuviera calificado para ponerse entre él y Dios. Bueno, ya hemos leído en 2 Samuel 2:25, ¿no? El hombre si peca contra el hombre, bueno, pues vamos a juicio con jueces humanos. Pero si pecas contra Dios, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a rogar por él? Ese es el gran problema de caminar lejos de Dios. ¿Quién rogará por nosotros? ¿Te das cuenta de las personas afuera? ¿Quién va a rogar por ellos? No hay nadie. No, Jesús es mi Salvador. No es su Salvador, sino ha venido en arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe en Cristo, arrepintiendo de sus pecados, creyendo verdaderamente en Él como su mediador. Entonces Cristo es su mediador y Cristo pues se pone entre Dios y Él y se convierte en su árbitro, en su mediador. Entonces, si alguien muere, no hay mediador para esa persona. Si muere sin Cristo, nadie será su mediador en el juicio delante de Dios. Nadie. ¿Acaso, hermanos, eso no duele el corazón? ¿Acaso no duele? Cuando mi hermano se accidentó, a pesar que es mi hermano y es adulto, mi corazón se conmovió y yo me fui porque la policía se lo quiso comer a mi hermano y le querían echar la culpa, incluso indemnización a todos los demás pasajeros de la combi, cuando el responsable fue la combi. Entonces yo, de dolor y de angustiado, viajé para poder ayudar en que eso no se dé así, ¿no? Me fui, saqué las cámaras de seguridad de San Borja, de Surquillo, y ahí entonces se vio claramente que él no es el responsable del accidente, sino el de la combi. Porque yo decía, se lo van a comer, no hay quien lo ayude, no hay quien lo haga. Hermanos, la justicia de Dios devorará a aquellos que no tienen a Cristo como su mediador. Y la muerte está tan cerca. MacArthur hace poco estaba tranquilo, predicando todavía, y ahora le dio una neumonía en estos días y anoche murió. Bueno, también ya tenía edad, pero casi la edad de mi suegro. Casi la edad de mi suegro. La muerte está cercano. La pregunta ¿es Cristo tu mediador? Porque si Cristo no es tu mediador, la justicia de Dios te devorará eternamente. Debes temerle a la muerte. El creyente no le teme porque tiene a Cristo como su mediador. Esta verdad es la base de la queja de Job. El mediador adecuado tendría que ser un hombre para poder poner su mano sobre Job, pero también tendría que ser Dios para poner su mano sobre Dios. Encontramos ambas características en Jesús. Está mal escrito, ¿no? Recién me doy cuenta, qué raro. Espera, voy a escribir al pastor Jorge Rodríguez. Él es un hombre que puede compadecerse de nuestras debilidades. También es el Hijo de Dios que traspasó los cielos y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo diariamente a favor de su pueblo. Subrayenlo esa parte y me hacen recordar, porque acá no lo voy a poder
Encontramos ambas características, encontramos en Jesús. Pero falta un qué, ¿no? Ah. Ambas características las encontramos en Jesús. Eso debería ser. Encontramos ambas características que encontramos en Jesús. No, es que redunda. Está por demás. No seas molestosa. Muy bien. Él es un hombre que puede entonces compadecerse de nuestras debilidades. También es el Hijo de Dios que traspasó los cielos y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo diariamente a favor de su pueblo. Número 2. Avanzamos rápido, ¿sí? Para terminar. Las Escrituras declaran que la más grande necesidad de todos los hombres, entonces, ¿qué es? Un mediador que se ponga entre ellos y Dios. La Escritura también enseña que Dios ha cubierto esta necesidad en la persona de Jesucristo. 1 Timoteo 2:5, ¿qué dice? Vamos, ¿qué dice? 1 Timoteo 2:5, de memoria, vamos, hermanos. Una pista. La Panamericana. 1 Timoteo 2:5, a ver. No es eso. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Lo leía. Yo dije, ya, doble presa para Paul. Mira, la declaración de un solo Dios es la gran confesión de Israel y la iglesia en Deuteronomio 6:4. Dice, oh, Shema, Shema Israel, ¿no? Oye, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y eso es lo que dice aquí en Timoteo. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre ese Dios y el hombre. Negar que Cristo es el único mediador es igual a negar que el Dios de las Escrituras es el único Dios. Dice, hay un único Dios y en la misma categoría hay un solo mediador. Niega a Cristo como mediador y estás negando a Dios como Dios. Como dijimos antes, la palabra mediador viene de la palabra griega mesites, que se refiere a un mediador o intermediario. Denota a alguien que interviene entre dos partes para traer o restaurar la paz, hacer un tratado, ratificar un pacto. Al mencionar las dos partes, Dios y los hombres, en una relación conjuntiva, Pablo demuestra los requisitos singulares del mediador. Él debe poseer la plenitud de la deidad para acercarse a Dios y ser nuestro abogado. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, dice, ¿no? Jesucristo es nuestro abogado. Él debe poseer la plenitud de la deidad, debe ser verdaderamente Dios para acercarse a Dios. Porque ¿quién puede acercarse cómodamente a Dios si no solamente Dios mismo? La Trinidad tiene un compañerismo perfecto, una comodidad en la presencia misma de ellos. Esa comodidad no la encuentra ningún ángel, ni su esposa Ana María. Jaja. Nadie, pero Cristo es Dios y cómodamente se acerca a Dios. Pero a la misma vez es hombre y cómodamente se acerca al hombre. ¿Ve? Sin embargo, también debe ser completamente humano o verdaderamente humano, otra vez, para que pueda ponerse legalmente en nuestro lugar y hacer propiciación por nuestro pecado, para que no nos derrumbe con su majestad, para que nos enseñe quién es Dios y para que tenga compasión de nuestras debilidades, como dice Hebreos 4:15. Al poner hombre después de Jesucristo, el apóstol Pablo no tiene la intención de negar o siquiera disminuir su deidad. Más bien él está haciendo un énfasis mayor en la humanidad de Cristo, en su rol como mediador, a través del cual los hombres frágiles como tú y como yo podemos acercarnos a Dios. Sin negar entonces la deidad de Cristo, Pablo busca demostrar que Cristo es como nosotros. Es hombre, verdaderamente es hombre, pero no te olvides, es verdaderamente Dios. 3. Las Escrituras nos enseñan que Jesucristo es el único calificado para ser el mediador entre Dios y los hombres. Como el Dios hombre, Él es capaz de representar a ambas partes y traer reconciliación entre ellas. Hebreos 4:15, por favor. Hebreos 4:15. Dice,
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sí se compadece de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermano, ¿tú crees que has pasado la peor de las pruebas? ¿Tú crees que estás pasando la peor de las pruebas que pudo haber pasado o que pudiera pasar a algún ser humano? No, la Biblia muestra que Cristo es el único que pasó todas. No, pastor, pero nosotros vemos en la pasión de Cristo que Cristo no ha tenido deudas, ¿no? O que Cristo, su esposa no le ha dado un sartenazo. ¿Qué nos va a entender? No, espérate. Las aflicciones de Cristo, las tentaciones de Cristo fueron, recuerden, era Dios mismo, perfecto. Él fue tentado en todo. Tú y yo no hemos sido tentados en todo. Más bien, hemos sido tentados y en una hemos caído en todo, más bien. Al revés. Al revés. Pero aquí tenemos, dice, a uno que sí puede compadecerse en nuestras debilidades. ¿Por qué? Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Ya lo mencionamos. Él se compadece en todo. Nota, Cristo es el gran sumo sacerdote. El cumplimiento final y más grande del sacerdocio levítico de Hebreos 4:14, ¿no? Que nos recuerda Hebreos 4:14. La palabra compadecerse se traduce en la palabra griega sympateo, ¿no? O sympateo. Com más pasjo, que es sufrir, que significa ser afectado con los mismos sentimientos o debilidades de otro. La palabra debilidades se traduce en la palabra griega asteneia, que es no, y estenos, que significa fuerza, que denota debilidad, flaqueza, incapacidad o torpeza. Las Escrituras enseñan que Cristo vino en semejanza de carne de pecado, es decir, su cuerpo era susceptible a los efectos del pecado, pero Él no pecó. Esto no significa que su cuerpo era pecaminoso, sino que solo estaba sujeto a todas las fragilidades de la humanidad caída. Era verdaderamente hombre, pues. El cuerpo de Cristo no era un cuerpo glorioso, ¿no? Precaída o adámico, como se sugiere frecuentemente y erróneamente. No, Cristo hubiera sido trampa si realmente el cuerpo de Cristo hubiera sido un cuerpo glorioso que no pueda ser tentado, ¿no? O como Adán. No fue así. La palabra tentado viene de la palabra griega peirazo. Positivamente, la palabra se refiere a probar con el propósito de determinar la calidad de algo. Negativamente se refiere al acto de atraer para causar que uno peque. Aquí claramente significa lo segundo. Cristo fue tentado en todas las cosas por el diablo y todo instrumento caído, ¿no? Hombre y demonio, a su disposición. Es importante notar que el verbo peirazo aparece en tiempo perfecto. Cristo ya ha sido completamente tentado en todas las cosas como lo somos nosotros. Ya no está siendo tentado, ¿no? Ya fue tentado y venció. Esto no significa que nosotros tenemos que enfrentar o que enfrentaremos todas las tentaciones imaginables. Como ya les dije, tú y yo no hemos soportado todas las tentaciones imaginables. Hermanos, para muchos el dinero puede ser una tentación, para otros no. Para otros puede ser la lujuria, para otros puede ser el carácter, qué sé yo, el poder, el éxito. Pero no hemos sido tentados en todos. En cambio, Cristo, sí. Él sí lo ha hecho, Él fue tentado en todo. Por lo tanto, Él es capaz de ayudarnos en toda circunstancia. No hay tentación que Él no haya enfrentado o vencido. Freddy tenía que ser. Por esta razón se dice que Él es sin pecado. Esta es posiblemente la característica más asombrosa del hombre Jesús de Nazaret. Él era enteramente sin pecado. Cristo es la única persona entre toda la humanidad de la que se puede decir esto. No
pecó. Por eso es que puede ser nuestro abogado. Por eso es que puede ser nuestro intercesor, nuestro mediador. Y el versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiado, no pecó, no se entiende, es hombre como tú, como yo, no pecó. Por lo tanto, acércate. Y cuando te acerques, no necesitas todavía dejar tus pecados para acercarte. Solo tomar la decisión de hacerlo. Solo arrepentirte. Él pone su Santo Espíritu en nosotros para comenzar a abandonar aquello que no le agrada. La palabra confiadamente viene de la palabra griega parresías, que denota apertura, libertad completa, confianza y hasta audacia. Debido a que Jesús realmente entró en la realidad de nuestra naturaleza humana caída, debido a que Él realmente fue tentado en todas las cosas, debido a que Él ha quitado nuestro pecado a través del Calvario y debido a que Él es realmente compasivo en nuestras situaciones difíciles, ahora podemos acercarnos con confianza. ¿Por qué no acercarnos a Dios a pesar de haber fallado? Y fallamos, hermanos. Acércate confiadamente, nos dice el texto. El trono del juicio ahora es el trono de la gracia. Ya no es un trono de juicio, a no ser que no seas creyente. Ya que Cristo vino en semejanza de carne de pecado y fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado, exclusivamente solo Él está calificado para compadecerse de nuestras debilidades y proveernos la medida exacta de ayuda que necesitamos para pasar cada prueba de nuestra fe y cada tentación de Satanás. Solo Él, nadie más que Él. Algunos piensan que solo Cristo, sola Escritura, sola fide, sola gracia, lo inventaron los reformadores. Pero te das cuenta que comenzamos a leer desde el Antiguo Testamento que solo Cristo, solo el Mesías, solo el ungido de Dios, solo el enviado de Dios tiene esa capacidad, ese poder para actuar como nuestro mediador. ¿Qué hace el mediador? Coge la mano del hombre y coge la mano de Dios y lo reconcilia. Amén. Es decir, coge tu mano y coge la mano de Dios y hace las paces. Hermanos, no hay razón para no acercarnos a Dios confiadamente. No hay razón. Tenemos un mediador calificado y nadie más lo es.